Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Amén. Amén, hermano. Esta es una palabra donde nos da tal ánimo de saber que no estamos solos, que no peleamos solos. La obra no es nuestra, la obra es del Señor. Él es quien nos esfuerza, quien nos levanta, quien despierta nuestro espíritu. Amén. No sabes cómo me anima esta palabra. En todo momento, la Escritura cambia mi entendimiento, cambia mi destino, así como el tuyo, hermano, así como el tuyo, hermana. Así que esta noche, tal y como lo habíamos puesto hace un ratito en la página de Facebook, vamos a platicar acerca de, y este es el tema: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hemos estado platicando en reuniones anteriores acerca de las señales, y curiosamente el libro de Mateo capítulo 24 nombra muchísimas señales, muchas. Y hoy quiero que hablemos de esta en particular, pero no sin antes pedirle al Espíritu Santo que Él nos guíe. Así que vamos a orar. Padre eterno, Padre bendito, te doy gracias por cada uno de los hermanos que se han conectado. Te doy gracias, Padre, porque tú estás entre nosotros y a ti te ha placido, Señor, sostenernos. Y esta noche, Padre, te queremos rogar, háblanos, que tu palabra nos edifique, que tu palabra nos guíe, que tu palabra nos rete. Hoy, Padre, te ruego en el nombre de Jesucristo, háblanos, usa mis labios, toma tú el lugar, en el nombre de Jesús, aleluya, amén. Bueno, mis amados, yo les pido que vayamos al libro de Mateo, al Evangelio según Mateo, capítulo 24, y vamos a revisar el versículo 12 y el 13. Y primero te lo voy a leer de la Reina Valera y luego te voy a leer otras 3 traducciones para que podamos tener un entendimiento de ciertos detalles que hoy vamos a platicar. Mateo capítulo 24, verso 12 y 13 en la Reina Valera dice: Y por haberse multiplicado la maldad, y me encantaría si puedes, subraya esa palabra maldad, hoy la vamos a estudiar. Y después dice: el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. También me encantaría si puedes, subraya la palabra persevere, también la vamos a estudiar esta noche. Y te lo quiero leer ahora, primero de la Biblia, de la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: debido a que habrá mucha maldad, el amor de muchos se irá enfriando. Pero Dios salvará al que se mantenga hasta el final. En una Biblia llamada Kadosh, que viene literalmente traducida del idioma original, dice:
Y por haberse multiplicado, y esto está impresionante, por haberse multiplicado la falta de cumplimiento a la Torá, desobedecieron la palabra de Dios. El amor de muchos se enfriará. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Amén, mis amados. Bueno, de esto que nos habla el libro de Mateo, nos habla de un cierto tiempo. Y estos son esos tiempos. El tiempo en el que el entorno nos va a evidenciar completamente que el amor se ha enfriado. Es decir, si nos vamos al libro de Daniel, vemos que él declara, que en ese libro dice, la ciencia aumentará y la maldad aumentará. Y es algo real. Y ahora en el libro de Mateo capítulo 24 nos deja ver el escenario de odio y anarquía que se viviría de manera previa al tiempo del rapto. Es decir, en estos versículos, si revisamos todo el capítulo 24, vamos a ver que miles de personas van a desobedecer abiertamente la palabra, pero no solo la van a desobedecer, sino que se van a gozar y van a aplaudir a aquellos que públicamente rechacen al Señor, y obviamente van a hacer lo que mejor les parezca. Al momento de estudiar esto encontraba que la maldad, la frialdad y la indiferencia son características del tiempo previo a la gran tribulación. Por eso en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 4, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El Señor, mis amados, no le está hablando al mundo. El Señor de manera específica le está hablando a su iglesia. Y cuando estaba haciendo esto, el Señor me hizo entender algo. El enfriamiento es el soplo del espíritu de muerte sobre un hijo de Dios. Vuelvo a repetírtelo. El enfriamiento es el soplo espiritual de la muerte sobre un hijo de Dios. Y esto provoca que poco a poco pierdas interés en las cosas del Señor, vayas perdiendo el anhelo por las cosas del Señor. Por eso, Mateo 24, 12 y 13 dice, el que persevere hasta el final, el que pelee y permanezca, el que no se dé por vencido, ese será salvo. La maldad provoca que entre hermanos, tanto hermanos en la fe de Jesucristo como hermanos carnales, comiencen a sentir sospechas el uno por el otro. Comiencen a sentir que aborrecen al otro, que les cae mal el otro. Comienzan las comparaciones y aún el aburrimiento. ¿Cómo es esto? Ay, ya otra vez viene con sus cosas. Ay, ya otra vez. Es claro lo que dice Mateo 24. Esos son síntomas de maldad. Y quiero mostrarte esto, mi amado, porque esta señal que el Señor nos habla de manera previa al rapto es algo que los judíos vivieron. Y hay dos puntos en la historia que hoy quiero tocar. El primer punto es que en el año 2 antes de Cristo, la historia nos narra que era el tiempo de los macabeos. Y en ese tiempo la apostasía estaba pero en apogeo a todo lo que daba. Y lo que hacía la gente por obtener dinero, para obtener respaldo, para obtener aplausos, era que el amigo entregaba al otro amigo. Es decir, que lo vendía a los perseguidores. Y los perseguidores hacían con ese hombre o con esa mujer cosas horrendas. Pero esto mismo sucede tiempo después
cuando nuestro Señor Jesucristo es traspasado en la cruz del Calvario, en ese tiempo comienza una presión romana impresionante y muchos que habían seguido a nuestro Señor Jesucristo, muchos que se habían vuelto, llamémosle así, de las tradiciones judías a conocer a Cristo genuinamente, por la presión del entorno se volvieron al paganismo. Es decir, estos hombres no permanecieron en unidad, no perseveraron en amar, y sino que se apartaron. Y esto trajo como consecuencia que le dieran la espalda al Señor como fruto de la maldad. La maldad, mis amados, provoca desaliento. Y el desaliento va a quitarte el vigor, va a quitarte el empuje, va a quitarte el deseo por permanecer en las cosas del Señor. Seguramente muchos de nosotros hemos estado desanimados. Y lo último que pasa en mi corazón, ay, que alguien ore por mí. No, como que quieres botar todo y que me vale. Eso hace el desaliento. Eso hace el desánimo. Sin embargo, la escritura es muy clara en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7, y te lo voy a leer de la versión Palabra de Dios para Todos. Y dice, porque el Espíritu de Dios, porque el Espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobardes, sino que Él es para nosotros fuente de poder, fuente de amor y de buen juicio. Y quiero que lo comparemos. Si nosotros permanecemos conectados con el Señor, nuestra pila está cargada. Y velo como con tu celular. Si ves tu celular que está en el 15%, es alarma, alerta roja, todos se detienen, pásenme un cargador, porque lo que quieres es permanecer conectado, permanecer con tu teléfono disponible. Es lo mismo. Si nosotros queremos perseverar en la fe, tenemos que mantenernos conectados con el Señor a pesar de las dificultades. De hecho, yo veo que las dificultades son el mejor detonante para estar unidos al Señor. Es decir, aun cuando alguien te desilusione, te tropiece, te incomode, te genere angustias, aún ahí, mi amada, no niegues la fe. Al contrario, tú tienes que estar convencido, estar convencida que el brazo del Señor no se ha acortado, ni su poder se ha disminuido, sino que te tienes esculpida en las manos del Señor. Pero a ti te toca permanecer, perseverar hasta el final, porque de acuerdo a la palabra, aquel que persevere hasta el fin, un gran galardón obtendrá. Gloria al Señor. Aleluya. Nosotros, el diseño del Señor para con nosotros es perfecto y fuimos creados para amar y ser amados. Es decir, con esto que te estoy compartiendo, estoy alertándote. No te caiga de raro que en este tiempo aquellas personas que tú has amado te dejen de amar. Sé que es doloroso, sé que en muchos momentos te puede tropezar que alguien hable mal de ti, pero es profético. Y de hecho yo he pasado por ahí, cuando he sentido el desamor, cuando he sentido la indiferencia, cuando he sentido el rechazo, aún la traición, aún la deslealtad. Ciertamente duele y duele mucho, pero es normal, porque es profético. Algo que yo me he dado cuenta es que la gente que viene y te hiere no se da cuenta que su corazón ha estado inundado del mundo. Aquella persona que causa la herida es el último que se da cuenta que el mundo se infiltró en su vida.
Y malamente en este tiempo el mundo se ha infiltrado en la vida de muchas personas. En muchas iglesias se ha infiltrado. Pero nosotros, como hijos de Dios, como el cuerpo de Cristo, no debemos permitir que nada nos inunde, sino por el contrario, debemos perseverar en el amor del Señor, porque el Señor no falla. Es decir, cada día será más común la indiferencia, la frialdad y el desamor de las personas. Por lo tanto, realmente nosotros tenemos que perseverar, porque sólo así evitaremos que las heridas penetren. Es decir, si perseveramos, es como si tú estuvieras batido de mantequilla o de aceite y todo se te va a resbalar. De hecho, mi amada, mi amado, si perseveramos en el Señor, el amor crecerá, la unidad se fortalecerá y gran galardón vendrá. ¿Alguien dice aleluya? Es decir, te lo repito, si perseveramos, el amor crecerá, la unidad se fortalecerá y el galardón vendrá. Tenemos que perseverar en el Señor. Y quiero mostrarte algo, para que podamos entender un poquito más allá estos versículos y podamos comprender los tiempos en los que vivimos, el entorno tan duro del cual estamos rodeados, pero también la condición de nuestro corazón engañoso, porque recuerda lo que dice Jeremías, que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. Para poder comprender esto, necesitamos comprender, conocer, discernir lo que es la maldad. ¿Estamos juntos hasta aquí? Y quiero enseñarte algo. Y quiero que hoy hagamos un diagnóstico acerca de la maldad. La maldad, si nosotros comenzamos a rascarle, significa ilegalidad, iniquidad, anarquía, desorden. Y al momento de estar estudiando esto me topé con un versículo que me abrió mucho el panorama. Y está en el libro de Job, capítulo 31, verso 3. Pero te lo voy a leer de una versión que es la versión de Hünemann. Está muy diferente en la Reina Valera, totalmente diferente. Pero este versículo me ayudó a entender las palabras en el original. Vuelvo a repetir Job 31, 3 y te lo leo. Y empieza con signos de admiración, no con signos de interrogación como lo está en la Reina Valera. Dice, ¡ay! ¡Qué perdición para el injusto! Y destierro para los que hacen iniquidad. Y si lo cambiamos, para los que hacen maldad. Esa palabra injusto me hizo sentir el Señor algo tan increíble y me explicaba, una persona injusta es aquel que voluntariamente desechó el sacrificio que un día lo salvó. Es decir, rechazó a Jesucristo, rechazó a su Salvador y ahora esa persona injusta está trabajando bajo su propio entendimiento, bajo su propio esfuerzo para crear su propia justicia. La palabra maldad viene de una palabra griega que se escribe aguen y describe esta palabra el comportamiento físico, emocional, el temperamento y aún el carácter de una persona que no tiene a Cristo o, esto es muy interesante, que no tiene a Cristo o un día estaba en el Señor y se separó del Señor. Y la forma de actuar de este tipo de personas que viven en maldades, que habla vilezas, tiene un lenguaje distorsionado, tiene un lenguaje soez, de doble sentido, un lenguaje oculto, llamémosle así.
como aquellas personas que con una palabra se entienden y nadie más los entiende. Una persona con esta característica, Owen, su corazón se deleita por estar encima de otro. Es decir, es aquella persona que se deleita cuando causa dificultades a otra persona, cuando provoca desgracias, cuando genera abusos, pero aún cuando está discriminando a alguien o se burla de alguien. Es decir, que su comportamiento es traicionero. Típico de que alguien dice, es que lo tienes que tratar con pincitas. Ahí hay un Owen, una persona con maldad. De hecho, las palabras de este tipo de personas parecen suaves como el aceite, pero queman, lastiman cuando tus oídos las absorben. Y el rey David describía la maldad o la iniquidad, que vienen siendo un significado bíblico igual, algo muy interesante. Vamos al libro de Salmos, capítulo 7, verso 14, y te lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Y dice la Escritura, fíjense cómo el malvado se esfuerza en hacer maldad, concibe la crueldad y da a luz la mentira. Fíjate, nos está describiendo David un tipo de persona que se enfoca en deleitarse en la destrucción. Pero algo más importante, nosotros, a pesar de que veamos esto, de que veamos la maldad, de que veamos cómo el amor se apaga, de que percibamos que alguien nos traiciona, de que hay gente con malas actitudes alrededor, de que el entorno se ponga horrible, nosotros tenemos que permanecer, que perseverar en el Señor. Amén. Alguien puede escribir ahí en la caja de comentarios, yo permaneceré, yo perseveraré en Cristo. Amén. Mis amados, la maldad, la iniquidad, la anarquía son el causante de toda desgracia y de todo desastre. Y ante esto, mis amados, ante el desastre y todo lo que hemos nombrado, el caos, nosotros tenemos que perseverar. Y quiero que pienses por un momento cómo estaba la gente en las catacumbas. Un gran caos a su alrededor, pero ellos en avivamiento. Y ese avivamiento provocaba que muchos volvieran al Señor. ¿Por qué? Porque no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. La maldad es fruto de un corazón insensato, de un corazón cauterizado por el pecado. Es decir, es un corazón, mis amados, que solamente busca el bien personal, que no le importa quién va a desviar. Lo que él desea es darse a notar y recibir un aplauso o recibir un reconocimiento. Y yo observo que eso le pasó a Israel. Israel fue desviado por muchos apóstatas y la consecuencia fue de que durante 400 años el Señor no les habló. Hay otra palabra griega que describe la palabra maldad y es anomía. Y esta palabra anomía, que refiere a la palabra maldad, nos muestra a alguien que vive sin ley. Alguien que está vacío de entendimiento. Alguien que es estéril para dar fruto al Señor. ¡Qué impacto! Esos son los tiempos en los que hoy vivimos. Pero el apóstol Pablo, al momento de escribirle a su hijo Timoteo, le da mucha luz en relación a estos tiempos. Y quiero mostrártelo. Acompáñame a 2 de Timoteo, capítulo 3.
Y te lo voy a leer del 1 al 5, pero de la versión Palabra de Dios para Todos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5. Dice: recuerda que en los últimos días llegarán tiempos difíciles. La gente se volverá egoísta. Acuérdate de lo que estamos platicando, maldad, ¿ok? Mira las características. Se volverá egoísta, amante del dinero, fanfarrona y orgullosa. Se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres, no darán ni las gracias y serán mundanos. No sentirán afecto por los demás ni estarán dispuestos a perdonarlos. Hablarán con maldad, estarán fuera de control, serán crueles y odiarán el bien. ¿Te acuerdas lo que platicábamos al inicio? Continuemos. En esos mismos días en los que habló el Señor, la gente traicionará a sus amigos, actuará sin pensar, se enorgullecerá de lo que sabe y en vez de amar a Dios, amará los placeres. Parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. Y termina el apóstol Pablo diciendo: ni te mezcles con ellos. ¡Wow! Es decir, que la maldad, en otras palabras, es la manifestación de la presencia de la destrucción. Y si nosotros vemos en Juan capítulo 10, verso 10, dice: el ladrón no vino sino a matar, hurtar y redestruir. Mas yo he venido, dice Jesús, a darles vida para que la tengan en abundancia. Y esa vida en abundancia solamente la recibimos al permanecer, al perseverar. ¿Alguien va a perseverar en el Señor? ¿Alguien va a permanecer a pesar de la dificultad? Es decir, nosotros en este tiempo no señalemos a nadie, no los juzguemos. La Escritura es clara: el que siembra maldad cosecha desgracias, y el Señor los destruirá con cetro de su ira. Nosotros no respondamos mal con mal. Respondamos, como dice la Escritura, bien por mal. Una de las primeras maldades que considero yo que se manifiesta es cuando nos centramos en nuestro yo. Hace poco hablaba con una persona y el Señor me dio tal claridad y me hizo darme cuenta cómo no necesitamos hablar mucho, ni pasar mucho tiempo, ni compartir muchas palabras para darnos cuenta cuando una persona camuflajea la maldad detrás de una envoltura de Dios. Cuando una persona comienza a determinar ciertas cosas como yo sé, yo puedo, yo tengo la razón, yo lo conozco, y se centra en sí mismo y aplaude a sí mismo su sabiduría, quiere decir que lo único que tiene es un camuflaje. Por eso el apóstol y aún nuestro Señor Jesucristo nos habla de que en los últimos días vendrían tiempos peligrosos. Por eso nosotros necesitamos discernimiento. Y a más sólida sea nuestra comunión con el Señor, más discernimiento, más entendimiento, y seremos, perdón la expresión, como perros. Podremos percibir lo que huele mal espiritualmente. Si nosotros volvemos a nuestro texto principal, con el cual empezamos el mensaje, Mateo 24, verso 13 ahora, me quiero centrar en lo que te pedí que subrayaras. Dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Perseverar. ¿Qué es perseverar? Resistir, soportar, esperar. Mira, hace tiempo, cuando yo todavía no era pastor, cuando el Señor todavía no
bueno, el Señor ya me había llamado, pero yo no lo deseaba, yo quería otras cosas. El Señor me decía, pacientemente espera al Señor. Pacientemente, pacientemente. Es decir, persevera, persevera, no te desalientes. Y quiero ponerte un ejemplo acerca de esta palabra perseverar. Ya te di 3 sinónimos de perseverar: resistir, soportar y esperar. ¿Ok? Y vamos al libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 26. Y aunque no lo creas, este es uno de mis versos favoritos. Dice: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Wow. Tengo una pregunta, mi amado, y espero no perjudicar a nadie. ¿Cuánto tiempo resistes, esperas sin hablar? Mira, no voltees a ver a nadie. Si al lado de ti hay alguien muy hablantín, no lo veas. Solamente califícate tú. ¿Cuánto tiempo resistes, perseveras sin hablar? Es difícil, muy difícil, ¿verdad? Pero el Señor no nos está poniendo el reto de pongámonos un candadito, no. El Señor nos está dando el reto de que a pesar de la dificultad, tenemos que esperar en Él. A pesar de los momentos duros, tenemos que soportar la prueba. A pesar de las cosas que se inflamen, destruyen el entorno, tenemos que resistir. Perseverar hasta el final, porque nuestro galardón será grande. ¿Alguien dice aleluya? El Señor nos ha llamado a hacer justo lo que malamente no hemos practicado. Esta palabra perseverar, la cual nos invita o nos exhorta a permanecer, a resistir en medio de la prueba, en medio de los momentos de dificultad, es la misma palabra en el griego que se usa en Primera de Corintios capítulo 13, verso 7. Mira, vamos a la Biblia, ahora sí está en la Reina Valera. Primera de Corintios capítulo 13, verso 7. Perseverar. Y esto es esperar. Mira lo que dice: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es decir, el Señor nos está haciendo hoy el reto. No solamente resistas el rechazo, no solamente resistas la frialdad de otros, sino que tú responde en un amor incondicional. Y te lo leo completo de Primera de Corintios capítulo 13 del 4 al 7. Y dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y quiero ir terminando aplicando todo el mensaje en un personaje. ¿Te acuerdas que Jesús un día está delante de Pedro? Y Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Y esa frase revoluciona mi entendimiento. El Señor Jesús lo que le está diciendo a Pedro es: Pedro, ¿me resistes? Pedro, ¿perseverarás en mí? Pedro, ¿esperarás en mí? La clave para esto es el amor. ¿Quieres perseverar hasta el final? Tenemos que aplicar el amor. Porque el amor provoca que seamos leales al Señor. El amor nos hace arder en pasión por Él. El amor
provoca que sea vencido el temor. El amor produce que el Señor aplaste bajo nuestros pies a Satanás. El amor hace que yo me humille ante el Señor y Él esté por encima de todo lo que me rodea y aún por encima de mí. Yo te hago una pregunta, mi amada hermana, mi amado hermano, ¿me amas? Pedro, ¿perseverarás en mí? Pedro, ¿resistirás? Wow. Quiero leerte 2 versículos más. En el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 3 dice, te lo voy a leer de una Biblia que se llama Kadosh, que viene del original. Pon toda tu atención, porque si no ponemos este cimiento, ninguno perseverará. Puestos los ojos en el iniciador y consumador de esa confianza, Jesucristo, quien a cambio por obtener la alegría puesta ante él, soportó la ejecución en la estaca como un criminal, despreciando la deshonra, y se ha sentado a la mano derecha del trono de Jehová. Si piensan acerca de aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que ustedes no se cansen o se desanimen, para que ustedes perseveren. Y en otra Biblia llamada Ausejo dice, es otra traducción, dice, fija nuestra mirada en el jefe iniciador y consumador de la fe, Jesús, el cual, a la vista de la dicha que se le presentaba, soportó la cruz, sin tomar en cuenta la ignominia, la vergüenza, y está sentado a la diestra del trono de Dios. Fijaos bien en él, que soportó tamaña oposición por parte de los pecadores, para que ustedes no se cansen ni pierdan el galardón. ¡Wow! Nosotros, mis amados, no solo veamos la obra de la cruz como redención, como libertad, como amor, sino como el perfecto ejemplo donde Jesús perseveró hasta el fin. Donde Jesús nos deje el ejemplo de que esa tiene que ser nuestra meta. Fijar nuestros ojos en Él y perseverar, permanecer hasta el fin. El entorno ciertamente nos desanimará. Ciertamente vendrá más de alguien a tropezarnos. Ciertamente habrá alguien que nos quiera perseguir, pero nosotros mantengamos nuestra posición en el Señor. Mi amado, cuando tengas oposición, soporta, persevera pacientemente en la obra del Señor. Soportemos fielmente, soportemos valientemente, soportemos en total confianza en el Señor, perseverando hasta el fin. Y hoy, mi amado, mi amada en el Señor, si sientes en tu corazón que has flaqueado en este tiempo, si sientes en tu corazón que en vez de avanzar te has desviado, hoy es el tiempo de volver al Señor. Si alguno entre nosotros se quiere reconciliar con el Padre, es el tiempo perfecto. Si alguien te ha hecho tropezar, te ha lastimado, recuerda, la clave es el amor. Y por amor lo perdonas, por amor lo sueltas, por amor sueltas la carga, la inquietud, porque nuestra tarea es perseverar hasta el fin. Así que yo te pido, cierra tus ojos, vamos a orar. Padre bendito, reconocemos que nuestra fe ha flaqueado. Nuestra fe, Señor, se ha visto comprometida por todo lo que hemos visto en nuestro entorno y escuchado. Pero hoy
reconocemos que no es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. Por eso hoy venimos a echar mano de tu obra perfecta, porque no solo es redención, no solo es amor, sino es tu perfecto ejemplo, invitándome a perseverar y a poner mi mirada en ti, Jesús. Hoy, por amor a ti, yo perdono a los que me han lastimado. Por amor a ti, suelto las heridas. Por amor a ti, Señor, me despojo de la vergüenza, me despojo del pecado, me despojo de las cargas, de las preocupaciones, porque yo deseo esperar en mi Señor. Y si hay alguno que se quiera reconciliar con el Señor, yo te pido, pon tu mano en tu corazón y vamos a reconciliarnos. Hoy, Padre bueno, venimos delante de ti a rogarte, perdona nuestros pecados, borra mis maldades, escribe por favor mi nombre en el libro de la vida y del Cordero y que jamás se ha borrado. Hoy necesito tu ayuda, Jesús. Sosténme, guárdame, líbrame del mal. Y hoy me vuelvo a ti, Señor. Y te ruego, hazme entendido en estos tiempos. En el nombre de Jesús, Señor amado. Te damos la gloria, te damos la alabanza y te exaltamos. En el nombre de Jesús. Amén. Mi amado, mi amada, gracias por conectarte, gracias por permanecer conectado. No olvides que mañana nos reunimos para tener un tiempo de oración. Y antes de desconectarnos, vamos a honrar al Padre. Yo te pido, conserva tus diezmos, conserva tus ofrendas. Viene el tiempo donde nos podamos ver para poder orar por ellas. Consérvalas. Vamos a orar por tus diezmos y tus ofrendas. Levántaselas ahí al Señor y vamos a orar. Padre bueno, en el nombre de Jesucristo, hoy venimos a poner nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y queremos rogarte, Señor, recíbelas tú en honra, recíbelas tú en adoración. Hoy, Padre, te pedimos, abre los cielos y reprenda al devorador. En el nombre de Jesús. Amén. Mi amado, Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a casa. Seamos un solo cuerpo, solo una misma visión, un mismo Señor y Salvador. Dios te bendiga. Buenas noches.